A ver, si pensamos en el mal, con mayúsculas, en el universo de Tolkien, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es Morgoth, ¿verdad? Es lógico. El Val ha caído, el origen de todo. Pero, ¿y si os digo que la cosa no es tan sencilla? ¿Y si esa respuesta, la más evidente, se queda corta? Vamos a darle una vuelta a esto. Y esa es precisamente la clave de todo. Porque sí, claro, Morgoth fue la fuente, el Big Bang del mal, por así decirlo, pero es que la manera en la que su aprendiz lo perfeccionó, de muchas maneras fue algo mucho, mucho más peligroso. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. La diferencia es brutal y lo cambia todo. Por un lado, Morgoth, su objetivo era simple y aterrador: destruir. Quería borrarlo todo del mapa. Pero Sauron, Sauron era diferente. Él no quería destruir el mundo, él quería poseerlo. Y esa pequeña diferencia es en realidad un abismo. Así que venga, vamos a meternos de lleno en este cara a cara. Maestro contra alumno. El Señor Oscuro original contra su aprendiz más infame. Mirar, Morgoth era pura fuerza bruta. Un poder cósmico sí, pero totalmente descontrolado. Era como una tormenta de rabia ciega. Sauron era otra historia. Era metódico, calculador, casi un cirujano del mal. Su maldad no era un impulso, no, era un plan frío, racional, y precisamente por eso era muchísimo más difícil de anticipar y de combatir. Y claro, esto nos lleva directamente a cómo actuaba cada uno, porque aquí se ve clarísimo el choque de estilos. La fuerza bruta, la apisionadora, contra la sutileza, el veneno. El plan de Morgoth, si es que se le puede llamar así, era el nihilismo en estado puro. Estaba tan consumido por la envidia porque él no podía crear vida, que su único objetivo era que no existiera nada. Quería devolverlo todo al vacío, al silencio absoluto. Fin de la historia. Sauron, por otro lado, era un tirano de manual. A él le encantaba el orden, pero ojo, su orden. No quería el vacío, para nada. Lo que él quería era un mundo que funcionara como un reloj suizo, perfectamente engrasado y controlado, donde cada criatura fuera solo una pieza más en su gran maquinaria. Quería que el mundo existiera, sí, pero arrodillado ante él. Y sus métodos, claro, eran un reflejo perfecto de esto. Morgoth iba a lo bestia, ejércitos de Balrogs, dragones, un ataque frontal y brutal. El problema de eso, que cuando atacas así dejas muy claro quién es el malo y unes a todos en tu contra. Sauron, en cambio, que listo era, fue mucho más sutil. A los elfos no les mandó un ejército, se presentó como Anatar, el señor de los dones, ofreciendo ayuda. Y su mayor triunfo, la destrucción de Númenor, la logró sin levantar un arma. Solo tuvo que susurrar las mentiras adecuadas al oído del rey para que la civilización de hombres más poderosa de la historia se pudriera desde dentro. Vale, y ahora hablemos del legado que dejaron, porque el verdadero impacto de un villano no se mide solo por lo que hizo, sino por cuánto tiempo su sombra se proyecta sobre el mundo. Morgoth fue como un meteorito, un cataclismo brutal. Dejó una cicatriz imborrable en el mundo, sí, pero una vez lo derrotaron y lo echaron fuera, la amenaza activa, directa, se acabó. Pero Sauron fue como una enfermedad crónica. Al forjar el anillo único, ató su propia existencia al destino de la Tierra Media. Daba igual que lo vencieran una y otra vez, mientras el anillo existiera, él podía volver. Y así estuvo, infectando el mundo durante 2 edades enteras. Una auténtica barbaridad. Y aquí llegamos a lo que quizás sea la diferencia más terrorífica de todas. Morgoth era un sádico, un maestro de la tortura física. Le encantaba romper cuerpos. Lo vemos con la trágica historia de Húrin. Pero Sauron fue un paso más allá. Se especializó en algo peor, en romper voluntades, en aniquilar el alma. El ejemplo perfecto, su obra maestra de la crueldad, son los Nazgûl. Pensemos en esto. No cogió a 9 grandes reyes y los mató. No. Les dio lo que más deseaban, poder. Y con esos anillos, poco a poco, los fue vaciando por dentro, corrompiéndolos hasta convertirlos en simples marionetas, esclavos para toda la eternidad. Es que es diabólico. No destruía a sus enemigos más poderosos, se los quedó para él. Transformó su grandeza en su propia herramienta de terror. Entonces, vamos a recapitular. ¿Con qué nos quedamos? ¿Quién de los dos fue más eficaz en su maldad? Hay una idea que lo clava, de verdad. Morgoth era como un dios en plena caída hacia la locura, una fuerza destructiva, casi como un desastre natural. Pero Sauron era un político, un ingeniero, un maestro de la manipulación. Él era el que diseñaba la jaula, el que te convencía para entrar con una sonrisa y luego cerraba la puerta con llave. Y si no, fijaos en el resultado.
Morgoth, con todo su poder de Vala, fue derrotado y expulsado del mundo. Sauron, que solo tenía una pequeña parte de ese poder, casi lo consigue. Estuvo a un pelo de someter a toda la Tierra Media para siempre. ¿Por qué? Porque su mal era más eficiente, más sostenible, por así decirlo. Y por eso estuvo infinitamente más cerca de ganar la partida. Así que, al final, la pregunta queda ahí, flotando. Y es una pregunta que va a la raíz de lo que es el mal. ¿Qué da más miedo? ¿El que quiere borrarte de la existencia, aniquilarte sin más? ¿O el que quiere ser tu dueño para toda la eternidad, controlar cada uno de tus pensamientos? La respuesta, al final, dice mucho no solo sobre ellos dos, sino sobre nuestros propios miedos.